Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos hoy día, lunes 16 de enero, a esta página de Facebook, Algo que decir por Israel de Cristo. En esta oportunidad vamos a continuar con el segundo capítulo, que sería también el segundo tema de nuestro curso, la oración de intercesión. En esta segunda parte vamos a hablar sobre la oración de intercesión en la Sagrada Escritura, y en este primer momento vamos a abordar lo que es la intercesión en el Antiguo Testamento y específicamente la intercesión de los patriarcas. Para aquellos hermanos entonces que tengan su Biblia a la mano, te invito a que puedas buscar el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 32, versículo 1. Ese texto, para los fines de nuestra reflexión del día de hoy, va a ser muy importante. Éxodo capítulo 32, versículo 1 hacia adelante. Y pues bien, siendo ya la hora, vamos a empezar nuestro curso adorando a nuestro Señor. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad sobre cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos en esta noche que es santa y gloriosa, Señor. En esta noche que nos permites estar ante tu divina presencia. Tú, Señor, que lo conoces todo, que con una sola mirada penetras nuestro corazón y lo sabes todo de nosotros. Tú, Señor, que dijiste, vengan a mí los que están cansados y agobiados, porque yo les aliviaré. Queremos, Señor, en la confianza que nos da tus palabras, poner en tus manos todo lo que nos cansa, todo lo que nos agobia,
todo lo que nos esté quitando la paz, para poder, Señor, descansar en ti, para poder, Señor, en ti reparar nuestras fuerzas, porque Jesús, tú eres nuestra única esperanza. En ti, Señor, mi Dios, yo confiaré. En tus manos seguro estaré. En ti, Señor, mi Dios, yo confiaré. En tus manos seguro estaré. En ti, Señor, mi Dios, yo confiaré. En tus manos seguro estaré. En ti, Señor, mi Dios, yo confiaré. En tus manos seguro estaré. Porque tú lo has prometido, que no defraudarás a aquel que ha confiado en ti. Te pedimos, Señor Jesús, que nos enseñes a confiar en ti. Que nos enseñes a saber dejar nuestros problemas en tus manos. Enséñanos, Jesús, a dejarlo todo a tus pies y reposar en la serena confianza de que tú, que eres el pastor y guardián de nuestra vida, eres el que nos conduce, Señor. Eres aquel que nos guía. Y eres aquel, Señor, que sabrá dárnoslo todo en el tiempo oportuno. En ti, Señor, mi Dios, yo confiaré. En tus manos seguro, en tus manos seguro estaré. Dile conmigo a Jesús. En ti, Señor, mi Dios, yo confiaré. En tus manos seguro estaré. Porque tú lo has prometido. Porque tú lo has prometido, que no defraudarás a aquel que ha confiado en ti. Una vez más, porque tú lo has prometido, que no defraudarás a aquel que ha confiado en ti. Puesta mi confianza, y es que tú
confianza. Yo confiaré, yo no temeré, yo confiaré en ti, yo confiaré, yo no temeré, yo confiaré en ti. Solo en ti tengo puesta mi confianza, y es que tú eres mi esperanza. Solo en ti tengo puesta mi confianza. Yo confiaré, yo no temeré, díselo a Jesús. Yo confiaré en ti, dile conmigo a Jesús. Yo confiaré, yo no temeré, yo confiaré en ti. En ti confiamos, Jesús. En medio de nuestras luchas, en medio de nuestros problemas, Jesús, en ti confío. Y es que tú eres mi esperanza. Solo en ti tengo puesta mi confianza, y es que tú eres mi esperanza. Solo en ti tengo puesta mi confianza, y es que tú eres mi esperanza. Solo en ti tengo puesta mi confianza, y es que tú eres mi esperanza. Solo en ti tengo puesta mi confianza. Confiaré, yo no temeré, yo confiaré en ti. Ahí en donde te encuentras, díselo a Jesús. Yo confiaré, yo no temeré, yo confiaré en ti. En medio de tus dudas, decláralo. Yo confiaré, yo no temeré, yo confiaré en ti. Yo confiaré, yo no temeré, yo confiaré en ti. Yo confiaré, yo no temeré, yo confiaré en ti, porque tú lo has prometido, que no defraudarás aquel que ha confiado en ti, porque tú
tú has prometido que no defraudarás a aquel que ha confiado en ti. Gracias por estar en nuestras vidas, Jesús, porque podemos confiar en ti, Señor, porque tú eres la respuesta a nuestras preocupaciones y angustias, porque tú vienes a calmar nuestras tempestades, a llenarnos de tranquilidad y de sosiego. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti en medio de todas nuestras luchas. Enséñanos a confiar, Señor, abandonarnos en tus manos, a entrar en tu sagradísimo corazón. Y con la confianza de sabernos escuchados por Dios, vamos a elevar a Dios la plegaria que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos, Padre, hoy nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos dejes, Padre, caer en la tentación, líbranos del mal. Bendito seas, oh Señor, que eres misericordioso y justo. Bendito seas, Señor, porque estás siempre a punto para salvarnos. Porque tú no nos abandonas a nuestra suerte, sino que en el día de la angustia nos revelas tu nombre para que invocándote veamos, Señor, tu diestra justiciera actuando a nuestro favor. Porque tú que dijiste, invócame en el día de la angustia y yo te libraré para que me puedas dar gloria, es en este tiempo, Señor, que te invocamos y alabamos tu nombre, porque tú no desamparas a los que te buscan con sincero corazón. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos concedas la gracia de contemplar tu rostro, que nos concedas la gracia de acercarnos a ti, de volver a ti de todo corazón, y que nos concedas la gracia, Señor, de extender tus manos santas, gloriosas y benditas sobre nosotros, para deshacer de nuestra vida toda fuerza del mal, todo influjo y toda potencia diabólica, para que así, libres de todo mal, podamos servirte todos los días de nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos, Señor y Salvador nuestro, Jesús, porque tú has venido, Señor, a darnos vida en abundancia, porque tú que eres el camino, la vida y la verdad, nos enseñas, Señor, a vivir plenamente la vida de gracia, la vida de fe que nos has dado. Te pedimos, amadísimo Jesús, porque tú eres nuestra medicina, porque tú eres nuestro médico. Te pedimos, amado Cristo, por tu misericordia, que nos sanes de todo mal que se haya manifestado en nuestro cuerpo en forma de enfermedad, que todo hongo, que toda bacteria, que todo virus, en el nombre de Jesús, se seque sobre nuestros hermanos. Que toda infección, que toda fiebre, en el nombre de Jesús, se vaya. Te pedimos, amado Cristo, que pongas tu mano santa, bendita y sanadora ahí en donde hay una dolencia,
ahí en donde hay una inflamación, ahí en donde, Señor, hay una molestia. Y te pedimos, amado Jesús, que nos cures, que devuelvas la salud a nuestro cuerpo, pero también a nuestra mente. Señor, calla toda la bulla que pueda haber en nuestro interior. La fuente donde brota nuestra ansiedad, la fuente donde brota nuestra depresión, sécala tú, Señor. Sánala tú, amado Cristo. Te pedimos, Señor, que así como curaste a tantos enfermos en la Galilea, te pedimos que así a los que estamos participando en esta transmisión nos concedas la gracia de la salud. Amado Jesús, gracias por escuchar nuestras oraciones. Te pedimos también que selles con tu sangre el suelo, el subsuelo, el aire y la atmósfera que estamos respirando, la transmisión y recepción de esta señal, y te pedimos de manera muy especial, tú que envías a los misioneros a los hogares, ahora este es el medio por el cual los misioneros podemos llegar a los hermanos, para orar por ellos, para pedir por ellos, y te pedimos en ese sentido, Señor, que tu paz sea en el hogar de cada uno de aquellos que están viendo esta transmisión y de aquellos que luego lo verán, para que todo problema, para que toda situación difícil, para que toda enemistad que pueda haber en los hogares, para que todo espíritu de discordia, de resentimiento, sea apartado, Señor, y para que vivan tranquilos aquellos que invocan tu nombre con sincero corazón. Ven, Espíritu Santo, sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo, a este corazón que tú te has recreado creándolo. Ven, Espíritu Santo, a llenar nuestra alma de tus consuelos, a los que estamos desanimados, a los que nos sentimos abatidos, a los que nos sentimos tristes, a los que nos sentimos confundidos, a los que nos sentimos vacíos, a los que nos sentimos apagados. Ven, Espíritu Santo, a encender. Ven, Espíritu Santo, a calentar. Ven, Espíritu Santo, a hacer arder todo lo que en nosotros necesite ser tocado por tu divino poder. Tú que eres fuego, transforma, quemando, Señor, toda atadura psicológica, toda atadura material, toda atadura personal y toda atadura espiritual. Y concédenos la gracia de ser encendidos por tu amor. Que así como sintieron los discípulos de Maús, que el corazón les ardía cuando Cristo les explicaba las Escrituras, que así podamos terminar nosotros esta noche sintiendo que un fuego se ha prendido en nosotros porque la palabra de Cristo nos ha sido anunciada. Espíritu Santo, te pido que te derrames sobre todos mis hermanos, abriendo sus inteligencias, abriendo, Señor, sus ojos, abriendo sus oídos, pero sobre todo abriendo su corazón, para que convirtiéndonos nos salvemos, Señor. Te pedimos toda esta gracia, Señor, por la intercesión y la mediación de la Virgen de Nazaret. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros que somos pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que por las purísimas entrañas de la Inmaculada, todo espíritu inmundo sea puesto en fuga. Le pedimos a la Madre del Cordero de Dios que por su poderosa intercesión nos conceda la gracia de acercarnos más a Jesús, viéndonos libres de todo influjo que impida que nos entreguemos más a su Hijo. Que el Dios uno y trino,
enderezca en nosotros, por la mediación de la Virgen, los caminos que el diablo haya torcido. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. San Hilarión, ruega por nosotros. San Antonio Abad, ruega por nosotros. San Benito Abad, ruega por nosotros. San Juan Clímaco, ruega por nosotros. San Beda, ruega por nosotros. San Charbel, ruega por nosotros. San Maximiliano Kolbe, ruega por nosotros. Santa Bernadette, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Por último, rezamos la plegaria de liberación a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos han escrito desde Paraguay, desde México, hermanos que nos han escrito desde Argentina, hermanos que nos han escrito también desde Perú, hermanos que nos han escrito desde Trujillo, desde Puno, desde Huaraz, hermanos que nos han escrito de todas partes de nuestra hermosa capital, Lima. Bendito sea nuestro Señor Jesús por la vida de todos y de cada uno de ustedes. Hoy día, hermanos, vamos a continuar con nuestro curso, la oración de intercesión. La semana pasada hemos visto el capítulo 1, hoy día vamos a abordar el capítulo 2, que probablemente lo vamos a desarrollar en 4 partes. Nos toca abordar en este capítulo todo lo que implica la oración de intercesión en las Sagradas Escrituras. En este primer momento vamos a estudiar el Antiguo Testamento y específicamente en esta primera parte del estudio del Antiguo Testamento vamos a estudiar a los patriarcas. La próxima semana haremos el estudio de los profetas para entrar, después de los salmos, para entrar a el Nuevo Testamento. Entonces, el texto que vamos a utilizar en esta oportunidad lo vamos a tomar del libro del Éxodo, capítulo 32, versículo 1. Éxodo, capítulo 32, versículo 1. La reflexión de esta noche se llama La intercesión en la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, parte 1. La intercesión en la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, parte 1. Dice la Sagrada Escritura, Éxodo 32, versículos del 1 al 14. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió en torno a Aarón y le dijo: Anda, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué ha sido de ese Moisés que nos ha sacado del país
de Egipto. Aarón les respondió: quitad de las orejas los pendientes de oro a vuestras mujeres, hijos e hijas, y traédmelos. Todo el pueblo se quitó los pendientes de oro de las orejas y los entregaron a Aarón. Él los tomó de sus manos, los fundió en un molde e hizo un becerro de fundición. Entonces ellos exclamaron: este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado del país de Egipto. Al verlo, Aarón erigió un altar ante el becerro y anunció: mañana habrá fiesta en honor de Yahvé. Al día siguiente se levantaron de madrugada y ofrecieron holocaustos y presentaron sacrificios de comunión. El pueblo se sentó a comer y beber y después se levantó para divertirse. Yahvé dijo a Moisés: anda, baja, porque se ha pervertido tu pueblo, el que sacaste del país de Egipto. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había prescrito. Se han hecho un becerro fundido y se han postrado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: este es tu Dios Israel, el que te ha sacado del país de Egipto. Y añadió Yahvé a Moisés: ya veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Déjame ahora que se encienda mi ira contra ellos y los devore. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Pero Moisés trató de aplacar a Yahvé, su Dios, diciendo: ¿por qué, oh Yahvé, ha de encenderse tu ira contra tu pueblo, el que tú sacaste del país de Egipto con gran poder y mano fuerte? Porque han de decir los egipcios: lo sacó con mala intención para matarlos en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra. Abandona el ardor de tu cólera y arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, sus siervos, a quienes por ti mismo juraste. Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la que os he hablado se la daré a vuestros descendientes, que la heredarán para siempre. Y Yahvé renunció a lanzar el mal con que había amenazado a su pueblo. Es palabra de Dios. Pues bien, la semana pasada presentábamos una definición básica sobre lo que es la oración de intercesión, para ponernos dentro de contexto de lo que vamos a ir progresivamente desarrollando. Podemos resumir la reflexión pasada en 4 puntos. El primero, que la oración de intercesión es un tipo de oración de petición. Cuando pedimos a Dios por otros, es ahí, en ese momento, que nuestra oración de petición se transforma en oración de intercesión. Y decíamos que este tipo de oración de petición se sustenta en 2 cosas: la bondad de Dios, porque Dios es bueno y quiere que lo bueno nos pase y nos anima a pedir todo tipo de bien. Y la segunda es
la confianza que tenemos que tener en la providencia de Dios, porque a Dios corresponde el tiempo y la forma de la respuesta. A nosotros nos corresponde la oración y es Dios quien sabrá cómo responder. Porque Dios es bueno y quiere que lo bueno nos pase, entonces sabrá ese tiempo de la respuesta. Lo segundo que enseñábamos es que interceder significa hablar en favor de alguien para conseguirle algún bien o para librarle de algún tipo de mal. Decíamos que dos elementos componen esta definición. El primero es hablar en favor de alguien y es en ese sentido que a ese alguien a quien le hablamos es a Dios. Por eso es que el intercesor no solo se acerca a Dios, sino que a través de su plegaria acerca a la gente a Dios. En segundo momento decíamos que la finalidad de ese tipo de oración es conseguir un bien a favor de alguien o que ese alguien se vea sustraído de algún tipo de mal. Lo tercero que podemos nosotros resumir es que decíamos que es en ese sentido que la oración de intercesión realiza plenamente el amor al prójimo, porque al apuntar a la salvación del otro, me introduce en la preocupación que Dios tiene de que se salven todos los hombres. Y el cuarto y último punto con el que podemos resumir la clase pasada es que el que intercede se acerca a Dios para presentar ante Dios la vida, la necesidad y la miseria de alguien a través de sus ruegos, a través de sus súplicas, a través de sus plegarias. Es una forma de servir y de participar plenamente del amor al prójimo. Pues bien, es en ese sentido que la clase del día de hoy nos va a servir para ir profundizando un poco más en el sentido y en el significado de este tipo de oración. Y para ello vamos a estudiar las Escrituras y en este primer momento vamos a estudiar el Antiguo Testamento. Y es que la historia del pueblo de Israel también es la historia de un pueblo orante. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar el testimonio de hombres y mujeres de mucha oración, cuyas plegarias pueden enseñarnos mucho e incluso pueden inspirar nuestras propias oraciones. En la Sagrada Escritura, entonces, encontramos ejemplo de situaciones de oración y encontramos textos donde es posible aprender a orar y aprender a hacer este tipo de oración en particular. Referente a la oración de intercesión, en el Antiguo Testamento vamos a enseñar tres cosas. La primera es, desde el diccionario de Strong, vamos a tratar de acercarnos al sentido y significado de esta palabra. Tanto en el término hebreo como en el término griego va a significar lo mismo. El término hebreo para designar intercesión es el término pagá. Y el término griego que designa la palabra intercesión es entikano. Y ambos designan la acción de buscar auxilio. Atención a eso, que es muy importante. Entonces, de estos dos términos se entiende lo siguiente, que la intercesión consiste en buscar
auxilio. Es la acción de buscar auxilio, encontrarse con una persona para pedirle auxilio, para pedirle socorro, para pedirle ayuda. Entonces fíjate, esto amplía un poco más la definición que dimos la semana pasada. Desde la Sagrada Escritura, ambos términos, el término pagá y el término enticanó, tanto hebreo como griego, significa buscar a alguien para pedirle auxilio. Muy interesante, porque es el intercesor quien busca a Dios a través de su oración para pedir el auxilio divino a favor de otra persona, lo cual expresa en un primer momento un sentido de solidaridad entre los hombres que mueve uno a otro a buscar el bien, ¿no? Entonces este término nos muestra esto, una actitud solidaria que debemos tener con todos los hombres. A veces a mí, cuando me toca acompañar a alguna persona que me comenta alguna situación difícil de su vida, termino la conversación con esa persona diciéndole, ¿no? Te acompaño con mi oración, porque esto es lo mínimo que podemos hacer por las personas cuando nos cuentan un problema, cuando nos cuentan una situación difícil. Es lo mínimo que podemos hacer, acompañarles con nuestra oración, demostrando así nuestro carácter solidario. Y en segundo lugar, esta terminología nos permite ver lo siguiente: la convicción por parte del intercesor de que Dios puede salvar y que Dios puede bendecir la vida de esa persona por la cual nosotros estamos orando. Atención, que esto es muy importante. El que intercede debe tener previamente esta certeza, esta seguridad, esta convicción de que Dios va a salvar y a bendecir a aquella persona por la cual estoy intercediendo. Y esta certeza tiene un punto de partida especialmente en el Antiguo Testamento. En el libro del Éxodo, capítulo 3, en el versículo 14. Éxodo, capítulo 3, versículo 14, dice la Escritura lo siguiente. Dijo, voy a leer desde el versículo 13 para que se entienda, que es el pasaje en donde se nos va a hablar de la revelación del nombre divino. Dice desde el versículo 13, Éxodo capítulo 3, versículo 13. Contestó Moisés a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado. Siguió Dios diciendo a Moisés: así dirás a los israelitas, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, por él seré recordado generaciones tras generaciones. Pues bien, este texto es muy importante porque nos va a ayudar a entender este tema de la convicción. Este tema de la convicción por parte del intercesor de que Dios puede salvar, de que Dios puede bendecir a aquella persona por la cual nosotros
estamos intercediendo. En este pasaje, en el contexto en el que se revela el nombre divino, es muy importante analizarlo. Dios ha atraído la atención de Moisés a través de la zarza ardiente. Y en ese sentido, que Dios se le revela a Moisés y le revela su misión. En ese contexto, Dios le dice que ha visto la aflicción de su pueblo, que ha oído sus plegarias y que ha decidido liberarlo. Pues bien, es en ese contexto de angustia, en ese contexto de desgracia, de infortunio en el que se encuentra el pueblo hebreo, que Dios decide darle a conocer su nombre. ¿Para qué? Para que a partir de ese momento Dios se pueda hacer el nombrable. Es decir, aquel que es capaz de ser invocado. Dios nos da a conocer su nombre en los contextos trágicos y dramáticos de nuestra vida, para que con toda confianza le invoquemos e invocándole podamos ver su acción salvífica y la manifestación de su poder en nuestra vida. Esto significa el hecho de que Dios tenga nombre. Le podemos llamar, le podemos pedir auxilio, le podemos pedir socorro, le podemos pedir ayuda. Y esto es importantísimo, importantísimo. Dios da a conocer al hombre su nombre para que el hombre le invoque en el día de la angustia. Entonces, esta es la certeza teológica que nosotros tenemos que tener a la hora de interceder por alguien. A la hora de interceder por alguien. La convicción que debe tener el intercesor de parte de Dios, que Dios puede salvar y puede bendecir a aquella persona por la que intercedemos, tiene acá su punto de partida. La propia preocupación de Dios por el destino y la suerte del hombre. Entonces, en segundo momento, vamos a decir lo siguiente. Ya presentemos algunos ejemplos, pues, sobre la intercesión en el Antiguo Testamento. El libro del Pentateuco, que se compone de los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura, es decir, el libro de Génesis, el libro de Éxodo, el libro de Números, el Levítico, el libro de Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Escritura, nos van a presentar un montón de ejemplos a respecto de la oración de intercesión. Aquí yo voy a resaltar, en la clase de esta noche, voy a resaltar solo 3 ejemplos, porque hay que enseñar mucho al respecto. El primero es el siguiente, el que encontramos en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 22 al 33. De este diremos lo siguiente. Ahí vamos a encontrar la intercesión insistente de Abraham. Es en ese sentido que encontramos la intercesión del patriarca por Sodoma y Gomorra. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 18, versículos del 22 al 23. Génesis 18 del 22 al 33. Dice la Sagrada Escritura. Dice, partieron de allí aquellos hombres. Voy a leer desde el 16 mejor, para que se pueda entender todo el pasaje. Partieron de allí aquellos hombres en dirección a Sodoma, y Abraham los acompañó para despedirlos. Dijo entonces Yahvé, ¿cómo voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer?
siendo así que Abraham ha de ser un pueblo grande y poderoso, y que gracias a él serán benditos los pueblos todos de la tierra. Porque yo le conozco y sé que mandará a sus hijos y a sus descendientes que guarden el camino de Yahvé, practicando la justicia y el derecho, de modo que pueda concederle Yahvé a Abraham lo que tiene apalabrado. Dijo pues Yahvé: el clamor de Sodoma y Gomorra es grande y su pecado gravísimo. Así que voy a bajar personalmente a ver lo que han hecho, para que respondan en todo al clamor que ha llegado hasta mí, y si no, he de saberlo. Partieron de allí aquellos individuos camino de Sodoma, en tanto que Abraham permanecía parado delante de Yahvé. Abraham le abordó y le dijo: ¿así que vas a borrar al justo con el malvado? Tal vez haya 50 justos en la ciudad. ¿Vas a borrarlos sin perdonar aquel lugar por los 50 justos que hubiera dentro? Tú no puedes hacer tal cosa, dejar morir al justo con el malvado, y que corran parejas el uno con el otro. Tú no puedes. ¿Va a fallar una injusticia el juez de toda la tierra? Replicó Yahvé: si encuentro en la ciudad de Sodoma a 50 justos, perdonaré a todo el lugar por amor de aquellos. Replicó Abraham: mira que soy atrevido de interpelar a mi Señor, yo que soy polvo y cenizas. Supón que los 50 justos fallen por 5. ¿Destruirías por los 5 a toda la ciudad? Replicó: no la destruiré si encuentro allí 50 justos. Insistió todavía: supón que se encuentra allí 40. Respondió: tampoco lo haría en atención de esos 40. Insistió: no se enfade mi señor si le digo que tal vez se encuentre allí 30. Respondió: no lo haré si encuentro allí a esos 30. Volvió a decir: cuidado que soy atrevido de interpelar a mi señor. Y si hallaran allí 20, respondió: tampoco los destruiría en atención a los 20. Insistió: vaya, no se enfade mi señor, que ya solo hablaré esta vez. Y si se encuentra allí 10, replicó: tampoco lo destruiré en atención a los 10. Partió Yahvé. Así que hubo acabado de conversar con Abraham, y éste se volvió a su lugar. Pues bien, este pasaje es un ejemplo poderoso, muy aleccionador sobre la oración de intercesión. Aquí se nos presenta la insistente plegaria de Abraham intercediendo a favor de Sodoma, pensando en su familiar Lot. La escena nos presenta la conversación que Dios va a sostener con el patriarca que está intercediendo por su familiar. El diálogo que se nos presenta es encantador por la forma y sobre todo por el contenido teológico. Abraham es presentado en este diálogo como un amigo muy cercano a Dios. Esto hay que subrayar. Un amigo muy cercano a Dios. Esto es lo que debe ser todo intercesor. Alguien que sabe cómo presentarse hacia Dios. Alguien que sabe cómo acercarse y conmover el corazón de Dios con palabras llenas de temor de Dios, pero también con palabras
llenas de poder y de confianza. Entonces, acá se nos presenta a Abraham como el amigo fiel de Yahvé, y por lo tanto, Yahvé pues no puede otra cosa más que corresponder a esa amistad. Y es en ese sentido que entre amigos no hay secretos, como ha empezado la lectura, en donde el autor sagrado nos presenta a Dios cuestionándose: ¿cómo voy a ocultarle esto que voy a hacer a Abraham, de quien van a ser bendecidas todas las naciones? Es en ese sentido que los pecados de Sodoma claman al cielo por la justicia divina. Y Dios, para informarse del estado de las cosas en aquel lugar, decide descender del cielo, y de forma que va a armarse una opinión viendo la realidad que hay entre los hombres. Es en ese contexto que se queda Yahvé solo con Abraham. Solo con Abraham. Se nos muestra incluso, ¿no?, que Abraham está de pie, permaneciendo parado delante de Yahvé. Esta expresión es importantísima, la que encontramos en el versículo 22. Abraham permanecía parado delante de Yahvé, que esta es la actitud que tiene que tener el intercesor, que también lo veremos cuando estudiemos en un rato más a Moisés, y que también lo veremos la próxima semana en la enseñanza de los profetas. Y también lo veremos cuando estudiemos lo que será la intercesión profética. Esta actitud es muy importante: estar parado, estar de pie ante la presencia de Dios para interceder a favor de los otros. Entonces, es en ese contexto que en una mayor intimidad, Abraham, compadecido por la suerte de las ciudades pecadoras, porque Dios le ha revelado lo que va a suceder con ellas, es en ese sentido que Abraham pide misericordia. Misericordia. Abraham pide que Dios no elimine a los justos con los pecadores. Se acerca a pedir clemencia por ese pueblo. Entonces, teniendo en cuenta a los justos que ahí puedan vivir, el Señor perdone a los pecadores que también viven ahí. El diálogo que se nos presenta en este pasaje escriturístico destaca el poder intercesor del justo por los pecadores. Subraya que eso es muy importante. El centro teológico de este pasaje es el siguiente: el diálogo destaca el poder intercesor del justo por los pecadores. El poder intercesor del justo por los pecadores. La gran enseñanza de este relato bíblico es la fuerza que tiene la intercesión del hombre justo en el Antiguo Testamento. La respuesta de Yahvé enseña el papel salvador que tiene el intercesor, el hombre santo a favor de otros, ¿no? Este mundo necesita que gente que vive de manera honesta, que gente que vive de manera que quiera agradar a Dios, este mundo necesita de sus oraciones, de sus plegarias. Por eso la respuesta de Dios enseña pues el papel salvador de los santos en el mundo, que participan de la preocupación de Dios por la salvación de todos los hombres. Entonces esto va a ser muy interesante cuando estudiemos posteriormente, capítulos más adelante, lo que va a ser lo que va a ser la intercesión profética. Pues bien, de Abraham también encontramos otro pasaje en donde se nos habla en Génesis capítulo 20, en el versículo 17, se nos presenta la intercesión de Abraham
por Abimelec. Dice la Escritura, Génesis 20:17. Dice, Abraham rogó a Dios y Dios curó a Abimelec. Mira la fuerza de esto. Abraham rogó a Dios. No se nos dice las palabras, se nos dice lo siguiente, que hay una relación entre la curación, entre la mejoría en la salud de Abimelec, que corresponde a la oración de Abraham. Dice, Abraham rogó a Dios y Dios curó a Abimelec, a su mujer y a sus concubinas, que tuvieron hijos, pues Yahvé había cerrado absolutamente toda matriz de casa de Abimelec por lo de Sara, la mujer de Abraham. Es decir, como habíamos también señalado la semana pasada, la oración de curación, que tiene que ver con la salud física, la oración de sanación, que tiene que ver con la parte interior, la parte psicológica, la oración de liberación, que tiene que ver con el ser sustraído de todo influjo demoníaco, son en sí distintos tipos de oración de intercesión, ¿no? Cuando pedimos por la curación física, por la sanación interior, cuando pedimos por la liberación de alguien, son formas distintas de hacer intercesión. Entonces, lo que se resalta de este pasaje es esto, que Dios actuó a pedido de Abraham. A pedido de Abraham, le devolvió la salud a Abimelec. Pues bien, pasamos rápidamente este pasaje a citar a Moisés, ¿no? Que es una figura importantísima, ¿no? El intercesor Moisés es el gran libertador, pues, de Israel. Entonces es una figura muy importante para aprender sobre intercesión. Y diremos lo siguiente, que Moisés es una gran figura para el pueblo hebreo. Y esto porque es el gran profeta y caudillo de Dios en el tiempo del Éxodo. Moisés desempeñó una función de mediador entre Dios e Israel. Este término es muy importante y cuando hablemos de la mediación de Cristo lo vamos a volver a retomar. Entonces Moisés desarrolló un papel de mediador entre Dios e Israel, haciéndose en primer lugar portador de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios para el pueblo de Israel. Él condujo por la gracia de Dios, los llevó hacia la libertad de la tierra prometida y enseñó a los israelitas a vivir con obediencia a Dios, con temor a Dios, pero sobre todo a confiar en Dios. Y durante la larga permanencia en el desierto, la mediación que realizó Moisés, sobre todo el gran servicio que él hizo hacia su pueblo, lo hizo a través de la oración de intercesión. Vamos a encontrar varios momentos de intercesión en la vida de Moisés. Por ejemplo, en Éxodo, del capítulo 8 al capítulo 10, vamos a encontrar a Moisés orando por el faraón cuando no quiere dejar salir al pueblo de Dios, ora y pide por las plagas para convertir el corazón duro de los egipcios. También lo encontramos en Números capítulo 12, versículo del 9 al 13. Números capítulo 12, del 9 al 13, vamos a encontrar ahí a Moisés intercediendo por su hermana Miriam, que está enferma de lepra. Encontramos también en Números 14, del 1 al 19,
Números 14, del 1 al 19, encontramos que Moisés intercede por el pueblo que se acaba de rebelar contra Dios, asustado por el relato de los exploradores que acababan de llegar. Encontramos también en Números capítulo 11, versículo del 1 al 2. Números capítulo 11, versículo del 1 al 2. Encontramos a Moisés rezando cuando el fuego estaba a punto de devorar a la gente en el campamento. En Números 21, del 4 al 9, Números 21, del 4 al 9, vamos a encontrar pues la intercesión de Moisés cuando las serpientes venenosas hacen estrago en el campamento, ¿no? En Números capítulo 11, versículo del 10 al 15. Números capítulo 11, versículo del 10 al 15. Moisés se dirige al Señor y reacciona protestando cuando su misión se había vuelto demasiado difícil, demasiado pesada. Éxodo capítulo 17, del 11 al 15. Éxodo 17, del 11 al 15. Se nos va a mostrar que gracias a su intercesión se le atribuye la victoria contra los amalecitas, la batalla contra los amalecitas. Éxodo 17 del 11 al 15, ¿no? Cuando levanta las manos al cielo. Y luego vamos a encontrar textos como por ejemplo en Éxodo 24 del 9 al 17, en Éxodo 33 del 7 al 20, del 23 al 34, y vamos a encontrar también en Éxodo 28 y en Éxodo 35 vamos a encontrar esto, que Moisés suele estar cara a cara con Dios, como un hombre habla con un amigo, y esta es la forma como Moisés intercede por el pueblo hebreo. Entonces, hay bastantes pasajes en donde se nos habla de la intercesión de Moisés, pero hay un texto que es clave, que nos ayuda a entender este papel del mediador, este papel del intercesor Moisés, que es el texto que hemos leído en el comienzo de nuestra reflexión. Éxodo capítulo 32, versículo del 1 al 14. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es ir explicando este pasaje e ir extrayendo una reflexión respecto a la oración de intercesión. En el versículo 1 de Éxodo 32 dice la Escritura: al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió en torno a Aarón y le dijo: anda, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué ha sido de ese Moisés que nos sacó del país de Egipto. Entonces, aquí se nos presenta algo que es muy importante. El pueblo está impacientado porque Moisés ha subido a la montaña y se está demorando mucho en bajar. Entonces el pueblo se ha cansado de un Dios invisible y deciden rebelarse contra eso. Encontramos en las Escrituras que la tendencia del pueblo de Israel a la idolatría está constantemente en su historia. Moisés hasta entonces ha sido el conductor del pueblo de Dios, los había dejado solos y no se sabía si Moisés volvería. Así que parece que quieren llevar delante de ellos en sus desplazamientos una imagen de Yahvé, de ese Yahvé que los ha liberado de Egipto. Por eso le piden a Aarón: haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Un Dios que vaya delante de nosotros. Luego, en el versículo 4,
Aarón dirá, ¿no? Él tomó de sus manos, lo fundió en un molde e hizo un becerro de fundición. Entonces ellos exclamaron: este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado del país de Egipto. Al verlo, Aarón erigió un altar ante el becerro y anunció: mañana habrá fiesta en honor de Yahvé. Dicen: este es tu Dios, Israel. Siendo Dios, que es uno y trino, de naturaleza espiritual, está por encima de todo lo creado. Por ello, la reacción de Yahvé es llenarse de cólera. Llenarse de cólera, y es una actitud amenazadora, ya que ellos han infringido el segundo precepto que Dios le ha dado y le ha revelado a Moisés. Y probablemente también han ofendido en el primer mandamiento: adorarás al Señor tu Dios, ¿no? Con todo el corazón, con toda tu inteligencia, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y es en ese sentido que esto genera pues la ira de Dios, ¿no? Versículos del 9 al 10 se nos dirá lo siguiente: y añadió Yahvé a Moisés: ya veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz, un pueblo difícil de conducir, un pueblo terco, un pueblo de corazón duro, de dura cerviz. Déjame ahora que se encienda mi ira contra ellos y los devoraré. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Esta parte es muy interesante porque también tiene cierta similitud con el pasaje que hemos enseñado del patriarca Abraham, en donde Dios se nos presenta que se cuestiona a sí mismo: ¿cómo voy a ocultarle a Abraham lo que pienso hacer? En este contexto, entonces, se nos presenta lo mismo. Dios decide no ocultarle a Moisés lo que él piensa hacer con su pueblo. Esta decisión de Dios, entonces, es muy interesante porque Dios le está revelando a Moisés la situación de rebelión, la situación idolátrica, la situación de rebeldía, de desobediencia en la que se encuentra el pueblo, y finalmente con ello le revela cuál es su fallo, cuál es su decisión. Esto es muy interesante porque el hecho de comunicarle Dios a Moisés lo que piensa hacer tiene un gran significado teológico. Y la explicación de esta actitud de Dios la encontramos en un texto profético. Profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Dice la Escritura: no, nada hace el Señor Yahvé sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Nada hace el Señor sin antes revelar sus secretos a los profetas. Es decir, esto es precioso porque hay una intención oculta de Dios, de parte del Señor, al revelar lo que Él piensa hacer a sus profetas. Y la intención de Dios es que al revelar lo que Él piensa hacer, los profetas intercedan por el pueblo pecador. Habíamos señalado nosotros respecto a la intercesión de Abraham, que el centro teológico del pasaje que hemos estudiado nos presenta la importancia de la intercesión del justo
del hombre que busca agradar a Dios por el hombre pecador. Es muy importante eso. Y aquí también vamos a encontrar lo mismo. Aquí también vamos a encontrar lo mismo. La decisión que Dios toma de revelar sus secretos a sus profetas es para que estos oren por el pueblo pecador. Y esto es lo que se va a dar a continuación. Cuando Dios le comunica esto a Moisés, Moisés inmediatamente va a interceder. Moisés va a interceder. Y la intercesión de Moisés la encontramos pues en el versículo 11 que dice: pero Moisés trató de aplacar a Yahvé su Dios. Y luego se nos va a narrar las palabras con las cuales intercede Moisés, que es una intercesión muy inteligente, ¿no? Entonces, vamos a otro pasaje paralelo para ver la actitud de Moisés a la hora de interceder. En Deuteronomio capítulo 9, del 18 al 19. Deuteronomio capítulo 9, del 18 al 19. Del 18 al 19 se nos muestra lo siguiente. Dice: luego me postré ante Yahvé, como la otra vez, 40 días y 40 noches no comí pan, ni bebí agua, por todo el pecado que habían cometido hacia el mal, haciendo el mal a los ojos de Yahvé hasta irritarle. Es que tenía mucho miedo de que la ira y del furor que irritaba a Yahvé contra vosotros hasta querer destruirlos. Y una vez más me escuchó Yahvé. Es decir, esta parte es muy importante, ¿eh? Es muy importante, por eso lo vuelvo a repetir y te voy a pedir que lo anotes, ¿no? ¿Por qué Dios decide tanto a Abraham, y en este caso a Moisés? Y según lo que nos dice Amós capítulo 3, versículo 7, ¿por qué Dios decide revelarle a sus profetas lo que Él piensa hacer con el pueblo? Dios lo hace con la intención de provocar la reacción del profeta. Dios lo hace con la intención de que el profeta se levante para interceder a favor del pueblo pecador, y así ese pueblo no se condene, sino que se salve. Es decir, en estos pasajes lo que se nos presenta es que Dios está esperando la reacción del profeta, en este caso de Moisés. Y en Deuteronomio, ¿no? Capítulo 9, del 18 al 19 que hemos leído, se nos presenta una actitud que quisiera resaltar. Se nos dice que Moisés se postró y que estuvo en ayuno 40 días y 40 noches por el pueblo pecador, y ofreció súplicas y ofreció plegarias para que Dios los perdonara. Ya en Éxodo 32:11 se nos presentan las palabras de la intercesión, pero aquí en Deuteronomio 9, del 18 al 19, se nos muestra el contexto más profundo de la intercesión, que es una actitud de súplica constante. De súplica constante. Muy interesante, muy interesante. Entonces, cuando Dios nos revela el mal de los pueblos, es para que nos levantemos a hacer intercesión. Y es en ese sentido que tenemos que leer desde el mismo contexto escriturístico que estamos estudiando las circunstancias por las cuales como sociedad estamos pasando. Cuando vemos
la corrupción, cuando vemos de pronto la maldad, cuando vemos la violencia sin término, que no tiene cuándo acabar, entonces tenemos que levantarnos a hacer oración por la conversión de los pecadores. Entonces, probablemente no somos nosotros Abraham, no somos nosotros como Moisés, profetas, en que de pronto Dios se nos acerca y dialoga con nosotros y nos revela de una manera mística lo que está sucediendo y cuál es su voluntad respecto al pecado que crece cada día más la iniquidad. Probablemente no tenemos eso. Sin embargo, al ver nosotros la maldad creciente en el mundo, esto nos tiene que llevar a interceder por la conversión de los pecadores. Es decir, poniéndolo en un contexto personal, usted ve a su hijo viviendo en desgracia, viviendo en adulterio, usted ve a su hija conviviendo, usted ve a su marido renegando. Hermano, hermana, esto le tiene que animar a orar. Esto le tiene que llevar como Moisés a postrarse ante Dios, a ofrecer ayunos, a ofrecer plegarias y súplicas para que Dios convierta el corazón de ese pecador. Aquí la Escritura nos dice que Moisés hizo esto 40 días. Es decir, se nos muestra la necesidad de hacer una oración insistente, de ofrecer una penitencia continua por la conversión de los pecadores. ¿Cómo usted cree que se va a convertir su familia? ¿Cómo usted cree que se va a convertir un presidente? ¿Cómo usted cree que se va a convertir un congresista? Entonces, la constancia de la oración, de la súplica, la constancia de postrarnos ante Dios, la constancia de ofrecer ayunos, de ofrecer mortificaciones, para que Dios toque esa dura cerviz, rompa esa dura cerviz y toque el corazón de los hombres. Quizás Dios no nos lo está revelando como lo hizo con Abraham o como lo hizo con Moisés, pero de alguna u otra manera nos está comunicando que a este mundo le está haciendo falta intercesores. No solamente por los suyos, no solamente por los de su hogar, sino probablemente por el hogar de otros. Porque así como usted, yo también me entero que hay familias en crisis y cuánto me duele. Que hay matrimonios en crisis y cuánto me duele. Que hay jóvenes en crisis y cuánto me duele. Es decir, cuando Dios permite que nos enteremos de la desgracia que están viviendo otros países, que cuando nos enteremos de la desgracia que están viviendo otras sociedades, o de un término más cercano, cuando nos enteremos de la desgracia que están viviendo otros hogares, otras familias, es para que tengamos esta actitud de buscar a Dios, de acercarnos a Dios, de postrarnos ante Él, de ofrecer ayunos, mortificaciones, ruegos y plegarias por un tiempo prolongado para la conversión y salvación de otros. Es preciosa la enseñanza que podemos nosotros extraer de estos textos que estamos estudiando. En el versículo 14 de Éxodo 32 que estamos estudiando, se dice lo siguiente: el efecto de la intercesión de Moisés. Y Yahvé renunció a lanzar el mal con el que había amenazado a su pueblo. Y Yahvé renunció a lanzar el mal con el que había amenazado a su pueblo. El resultado de todo ello, el resultado de ese estar en pie delante de Dios, es este, ¿no? El Salmo 106, en el versículo 23,
nos amplía un poquito más esta conclusión que estamos encontrando. Salmo 106, versículo 23. Nos va a decir el Salmo. Dice: dispuesto estaba a exterminarlos, si no es porque Moisés, su elegido, se mantuvo en la brecha frente a él para apartar su furor destructor. Este término de pie frente a la brecha va a ser muy importante cuando hablemos de intercesión profética. Pero aquí encontramos también mucha similitud con el pasaje de Sodoma y Gomorra. Se nos dice que Abraham estuvo de pie delante de Dios. De pie delante de Dios. Porque esta es una actitud que tiene que tener el intercesor. Acercarse a Dios para expresar a Dios a través de su plegaria la necesidad de auxilio que tiene el otro. Entonces, como consecuencia de la intercesión de Moisés, Yahvé se arrepintió, dice el autor sagrado, del mal que había dicho haría a su pueblo. Pues bien, vamos a explicar esta expresión. No es tanto como que Dios se haya arrepentido, ¿ya? Vamos a explicar esta expresión. Lo primero que tenemos que decir que aquí se está utilizando una fórmula antropomórfica que encontramos repetidas veces en la Sagrada Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y esto significa que el autor sagrado, el agiógrafo, describe a Dios según las reacciones psicológicas de los hombres. Repito, el autor sagrado está hablando de Dios según la manera como uno se expresaría de otra persona, ¿no? Pero en realidad, como va a decir el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, Dios no es hijo de hombre para mentir, ni para echarse atrás después de haber dicho algo, ¿no? Yahvé no es un hombre para arrepentirse. Entonces, aunque esto está en la Escritura, aquí lo que se está dando a entender es lo siguiente, ¿no? Es que Dios ha querido considerar la intercesión de Moisés para no castigar a su pueblo. Por eso, el primer acto se contempla en el hecho de que Dios se lo ha comunicado. Y se lo ha comunicado para ver la reacción de Moisés, para provocar la intercesión de Moisés. Entonces, lo que sucede aquí es que Dios ya tenía previsto lo que iba a hacer, pero quiso que estuviera presente la mediación de Moisés a favor de su pueblo. Luego esto nos enseñará de pronto la necesidad de la intercesión de los profetas, ¿no? Ya cuando estudiemos la próxima semana los profetas veremos esto. Por eso Dios le va a comunicar a los profetas la situación futura, la situación de desgracia de su pueblo, para que estos hombres, en primer lugar, comiencen a orar por el pueblo pecador. Comiencen a clamar. Entonces, esto nos enseña la disposición de Moisés a dar la cara por quienes habían incurrido en pecado. Y esto es lo que luego va a hacer Jesucristo en la cruz: interceder por los pecadores. Pues bien, ¿qué conclusión podemos sacar nosotros de todo esto? Tanto el pasaje que hemos leído de la intercesión de Moisés como la intercesión de Abraham en Génesis, se nos presenta como centro teológico la importancia de la oración del justo por los pecadores. En alguna oportunidad, usted y yo hemos escuchado esta petición: hermano, tú que estás más cerca de Dios que yo, pídele al Señor por mí. Pues bien, hay personas que pueden ser más cercanas a Dios,
que tienen más familiaridad con Dios porque llevan una vida más santa, más justa, más honesta ante sus ojos. Y los pecadores pues están en una condición de alejamiento, de alejamiento. Entonces la oración del justo, la intercesión del hombre justo, de la mujer justa, hace que el pecador sea acercado a Dios. Que Dios toque su dura cerviz y la rompa, y que Dios toque ese corazón para que se convierta. Este es el centro teológico de lo que el Señor hoy día nos ha enseñado. Qué importante es orar por la conversión de los pecadores. Tenemos que orar por la conversión de todos los que están alejados de Dios, no solamente por nuestra familia, sino por las familias del mundo entero. Hermano, hoy día el Señor entonces nos enseña lo siguiente, que así como con Moisés, así como con Abraham, que les reveló la maldad de su pueblo para que ellos intercedieran a favor de los pecadores, Dios nos revela la maldad que hay en el mundo para que intercedamos por los pecadores. Dios nos revela las desgracias de alguna familia para que intercedamos por las familias. Dios nos revela la situación de desgracia en la que se puede encontrar a alguien para que intercedamos por esa persona. Pues bien, hasta aquí la enseñanza de esta noche. La próxima semana vamos a continuar con la segunda parte de este estudio de la oración de intercesión en el Antiguo Testamento, y vamos a estudiar a los profetas. Mucho hay que decir, ¿no? Mucho hay que decir, pero ya lo que hemos leído de Génesis y lo que hemos leído de Éxodo nos ayuda muchísimo para profundizar más en la enseñanza de los profetas. Había recomendado Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí está en la cuarta parte del catecismo, ¿no? En donde se habla de la oración cristiana. Ahí es importante que esto lo leas porque ahí se va a hablar, por ejemplo, de la oración en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la Iglesia, lo que es la bendición y la adoración, la oración de petición, la oración de intercesión. Ahí también se da una definición, la oración de acción de gracias, la oración de alabanza, y se va a hablar más sobre la oración. Porque si vamos a hacer oración de intercesión, si queremos aprender más sobre la oración de intercesión, también tenemos que tener estos conceptos previos para comprender qué es la oración en sí. Entonces, hermanos míos, vamos a hacer oración. Permíteme en este momento interceder por ti, hermano. Interceder por tu hogar, interceder por tus necesidades, interceder por tu vida. Y vamos a invocar a la Santísima Trinidad sobre nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, yo te alabo y te bendigo en esta noche, porque solo tú eres santo, porque solo tú eres Señor, nuestro Salvador. Porque dice la Escritura, el único nombre dado a los hombres por medio del cual estos puedan salvarse es el nombre de Jesús. Yo quiero, Señor, en esta noche acercarme a ti como se acercó el centurión a pedirte por su siervo. Quiero en esta noche que es bendita, santa y gloriosa, pedirte, Señor, por cada hermano, por cada hermana que está participando en este curso. Pedirte, oh Señor, que ante tu atenta mirada, que es misericordiosa, poner, Señor, las necesidades que hay en las vidas de mis hermanos. Las necesidades materiales, las necesidades espirituales, pero sobre todo la necesidad de que esos corazones sean tocados por tu divino poder y esos corazones cambien. ¿Cuántos de mis hermanos están luchando, Señor,
contra la ira, contra la envidia, contra la soberbia, contra la vanidad, contra la lujuria, contra el egoísmo. Cuántas luchas deben haber en ellos. Te pido, Señor, en esta hora, amadísimo Jesús, que rompas toda atadura de pecado que hay en ellos. Amado Cristo, tú que lo sabes todo, tú que sabes que muchos de nuestros pecados brotan de heridas emocionales nuestras e incluso de nuestros traumas. Toca, amadísimo Señor Jesús, la psicología de mis hermanos. Toca su memoria, aquellos instantes en sus vidas en donde han recibido un fuerte impacto psicológico, aquellas heridas emocionales que aún siguen abiertas, la herida de rechazo, del abandono, de la traición, de la humillación y de la injusticia. Señor Jesucristo, con este corazón abierto tuyo, del cual brota sangre y agua, del cual brota una infinita fuente inagotable de amor y de misericordia, inunda el corazón de mis hermanos, para que tu amor los sane, porque tú, Jesús, eres el amor que sana, para que tu amor los cure, para que tu amor los alivie, para que tu amor, Señor, deshaga toda atadura de odio, de rencor, toda atadura de venganza y de ira. Amado Jesús, mira con misericordia a mis hermanos y en tu bondad te pido que le concedas las peticiones que en este momento hay en su corazón. Hermano, yo te voy a invitar en este momento que tú ahí en tu corazón le pidas a Dios sobre qué quisieras pedirle al Señor. Amado Señor Jesús, escucha las plegarias de mis hermanos, ten compasión de ellos y acorta el tiempo de su sufrimiento. Señor, haz que vuelvan a ti, haz que te busquen. Y de manera muy especial te pido, Señor, por la conversión de todos en sus casas, para que así, amado Cristo, que esta predicación resuena en el ambiente del hogar, Señor, tu Espíritu Santo se derrame en conversión sobre todos sus familiares. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor, que es Dios Todopoderoso, haga resplandecer sobre ustedes su rostro. Que en el día de su angustia voltee hacia usted su mirada. Y que Él es el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Que Jesucristo, nuestro Señor, nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, muchísimas gracias por su participación. Quisiera, antes de despedirme, invitar a aquellos hermanos que quieran colaborar con mi pobre ministerio, puedan hacerlo de la siguiente manera. Entrando a mi página web, ahí hay una pestañita que dice donaciones. Para aquellos que quieran voluntariamente colaborar, muchísimas gracias, hermanos, que el Señor Jesucristo se lo retribuya. También pueden hacerlo por la compra de estrellitas de Facebook. Muchísimas gracias a todos nuestros benefactores que gracias a su colaboración nos permiten a nosotros seguir evangelizando y seguir brindando todos estos cursos que brindamos desde hace muchos años de manera gratuita. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Mañana voy a estar en Radio María a las 5 de la tarde a través del programa Jesús está vivo, desarrollando un tema de sanación interior, porque no te lo puedes perder, hermano. Siempre el Señor tiene una palabra
para cada uno de nosotros en nuestro corazón. Y bueno, pues hermano, para aprender a interceder hay que interceder. Acuérdate lo que se nos ha enseñado. De rodillas estaba Moisés, estuvo ayunando por 40 días. A lo mejor nosotros podemos rezarnos un rosario de rodillas en el Santísimo por alguien. O a lo mejor podemos ofrecer un día de ayuno por alguien. Pero sobre todo la constante súplica, la constante plegaria por el pecador para su conversión. Así que ánimo. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga, hermanos. Y nos encontramos la próxima semana aquí con este curso virtual, la oración de intercesión. Tengan ustedes muy buenas noches, hermanos. Hasta luego y nos vemos. Chao, chao.